Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Demos gracias al Señor por su palabra. Amén. Bendito Dios y buen Padre celestial, Señor amado, delante de tu presencia estamos, Señor mi Dios, y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella es viva, porque ella es real, Señor amado, porque ella nos alienta a seguir adelante y avanzar, Señor amado, mi Cristo, en medio de los momentos difíciles, Señor amado. Gracias porque a través de ella, Señor amado, hemos encontrado el camino hacia el reino de los cielos, Señor bendito. Gracias, Padre amado, Señor mi Cristo, por habernos rescatado, Señor bendito, del pecado, Señor bendito, de la gloria. Gracias, Señor amado, por habernos, Señor amado, escogido, Señor oh Dios, para el servicio a ti, Señor bendito. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede tomar asiento, amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Acá hemos leído un pasaje sobre José. Estudiando, si recordamos un poquito la vida de José, a través de la vida de José podemos ver diferentes características y diferentes situaciones que se le presentaron a José a lo largo de su vida, que también nosotros nos hemos enfrentado a ellas. Y que quizás la diferencia que marcó la vida de José y la diferencia que hubo en los logros y en los triunfos que Dios les permitió alcanzar a José ha sido la actitud que nosotros hemos tenido hacia las diferentes situaciones que se han presentado. Si recordamos, José, hijo de Jacob, el primogénito de la mujer que él amaba, de Raquel, era un muchacho muy obediente, dice la palabra de Dios, que obedecía a su padre y le gustaba hacer las cosas correctamente. Era un muchacho íntegro. Pero también dice la palabra de Dios que durante su juventud se caracterizó estuvo en él, hubo celo entre sus hermanos hacia él, ya que su padre, como era el primogénito de la mujer que él lo amaba mucho, y hizo algo que no hizo con sus otros hijos, que fue que le hizo una túnica de colores y se la regaló. José, siendo obediente a su padre, dice la palabra de Dios que él lo envió a ver hasta el lugar donde sus hermanos estaban pastoreando las ovejas. Y José fue, y resulta que los hermanos no estaban en ese lugar, que habían ido a Dotán, habían ido a otro sitio, y un hombre les dijo a dónde ellos se dirigían y él los alcanzó. Cuando José se acercaba a aquel lugar, sabemos y conocemos que José había tenido unos sueños donde él veía que sus hermanos, primeramente veía cómo las estrellas, la luna, el sol y las estrellas se postraban ante él, y luego dice la palabra de Dios que veía manojos de trigo y estaban todos, y el manojo de los hermanos de José y de su padre se inclinaba hacia el manojo de él. Luego de estos sueños hubo un mayor celo en los hermanos de José, y ellos, cuando vieron que José venía, ellos decidieron y conspiraron, dice la palabra de Dios, para matarlo, para acechar a su vida, para causarle daño, no temiendo a Dios ni temiendo que él también era uno de sus hermanos, no, porque dice la palabra de Dios que ellos le odiaban. Así también en diferentes situaciones de nuestra vida, a veces nos encontramos en momentos donde ocurren momentos de dificultad, donde ocurren situaciones parecidas a esta, pero José, inocente de toda esta situación, dice la palabra de Dios, que llegó hasta donde él estaba, hasta donde ellos estaban, y ellos lo que hicieron fue quitarle la túnica de colores, y uno de sus hermanos propuso que en vez de matarlo, Rubén el mayor, ¿por qué no lo echaban a una cisterna que estaba cerca? Una cisterna es un pozo con abundante agua. Los hermanos decidieron echarlo allí. Este lo hizo con la intención de preservar su vida y luego podérselo devolver a su padre. Pero no estando en el lugar, dice la palabra de Dios, que vinieron
esclavo. La historia sigue relatando que ellos vendieron a José a precio de esclavo, que los ismaelitas llevaron a José a Egipto, y porque ellos se dijeron que matarían a José a ver qué sería de su sueño, a ver qué pasaría con su sueño, ya que ellos no estaban de acuerdo con los sueños que Dios le había dado a José. Usted ha leído muchas veces esta historia y conoce quizás un poco más que yo sobre la vida de José. Dice la palabra de Dios que llegó a Egipto, allí fue vendido al jefe del capitán de la guardia del faraón, a Potifar. Estuvo en casa de Potifar, y Potifar, como veía que Dios estaba con él, que Jehová le respaldaba y que todo lo que él comenzaba a administrar y comenzaba a hacer era bendecido en sus manos, Potifar lo colocó al frente de su casa. José tuvo la oportunidad de administrar la casa de Potifar, pero también dice la Biblia que vino la tentación a la vida de José, que José se vio tentado porque la mujer de Potifar vio que él era de hermoso semblante y tentó a José, y como José no quiso acostarse con ella, sino que huyó, esta dijo una blasfemia, dijo una infamia ante José, delante de Dios, y dijo que José había intentado abusar de ella. Sabemos que luego Potifar colocó a José en la cárcel y que allí estuvo durante un tiempo. Dice la palabra de Dios que José tuvo, luego el copero y el panadero del faraón también hicieron cosas incorrectas, y el faraón se molestó contra ellos y los colocó en la cárcel. Luego de estos estar en la cárcel, dice la Biblia que tuvieron un sueño. El copero tuvo un sueño y el panadero tuvo un sueño. Y José fue la persona que Dios usó para darle la interpretación del sueño. Y así como José dijo, así se cumplió, así se realizó. Y así siguieron ocurriendo cosas en la vida de José hasta que José llega a ser el gobernador de Egipto. Para resumir un poquito la historia, que yo sé que usted también la conoce. Pero qué semejanza, meditando yo en la vida de José, ¿qué podemos encontrar nosotros en la vida de José de provecho a nuestras vidas? Una de las primeras cosas que podemos encontrar en la vida de José es que podemos compararla con la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así como José o los hermanos de José sintieron celo o le odiaban, también cuando vino nuestro Señor Jesucristo, sus hermanos, el pueblo de Israel en ese momento, dice que sin causa le aborrecieron, dice la palabra de Dios. Si vamos un poquito más atrás, desde el principio de la vida de José, su padre, dice la Biblia, que lo amaba mucho, a diferencia de sus hermanos. Nosotros sabemos que Dios también ama mucho a nuestro Señor Jesús, y que de hecho dice la Biblia que uno son. Es decir, que en esto podemos asemejar la vida de nuestro Señor de José con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sus padres lo amaban mucho. Además de esto, eran pastores de ovejas. Dice la Biblia que Jacob, junto con sus hijos, el oficio al que se dedicaban para ese momento era el que eran pastores de ovejas. Así que yo les voy a invitar a que en esta mañana me vayan ayudando con unos textos para que vayamos viendo una comparación entre la vida de José y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a invitar a que un hermano me busque en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 2. Mientras tanto, otro hermano me puede buscar en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 11 y 27. Génesis, léalo. Génesis 37, 2. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Uría y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de él. José era pastor de ovejas también. En el libro de Juan, capítulo 10, versículos 11 y 27, el hermano que lo tenga. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas
oye mi voz y yo la conozco y me sigue. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo también es pastor de ovejas, pastor de cada uno de nosotros. Pero ¿qué relevancia tiene este oficio en nuestras vidas? Que cada uno de nosotros, en diferentes momentos de nuestras vidas, al igual que José, y al igual como Dios permitió que en la vida de José se presentaran las mismas situaciones que luego le ocurrirían a nuestro Señor Jesucristo, en cada una de nuestras vidas también pueden estar presentes estas situaciones. Pero podemos tomar el ejemplo de José, que José en todo momento fue un hombre íntegro, y por eso es una de las descripciones que tiene mayor relevancia en su vida, de que fue un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, que siempre buscó hacer las cosas bien para agradar a Dios y no a los hombres. Y del mismo modo nuestro Señor Jesús siempre fue un hombre íntegro, dice la palabra de Dios, que pasó todas las pruebas y todas las tentaciones que como hombre nosotros podemos vivir o se nos pueden presentar. Absolutamente todas Él las vivió y absolutamente todas Él venció sobre ellas. Del mismo modo, cada uno de nosotros podemos vencer con la palabra de Dios y con la ayuda de nuestro Señor cada una de las situaciones, de los obstáculos, de las barreras que se nos presenten en nuestras vidas, y podemos seguir avanzando así como lo hizo José, y Dios se va a glorificar y nos va a llevar hasta el punto donde Él quiere. Quizás los hermanos de José pensaron que al matarlo o al venderlo se desvanecerían los sueños que había tenido José y no iban a tener cumplimiento. Pero de cada una de las promesas que Dios ha dado a nuestra vida como iglesia, como creyente, la mayor promesa, que es la de la salvación, quizás el adversario trata de acechar nuestras vidas cada día para que nosotros nos alejemos, nos descuidemos, para que bajemos la guardia y seamos apartados de los caminos del Señor. Mas el Señor usa cada una de esas cosas para el propósito que Él tiene. Y del mismo modo, como sin querer, los hermanos de José contribuyeron a que José llegara a Egipto, que era donde Dios lo quería. Del mismo modo, quizás las pruebas y las dificultades nos ayudan a llegar al punto que es donde Dios nos quiere. También existe otra característica similar, otra semejanza que hubo en la vida de Jesús y que también estuvo presente en la vida de José, y fue que sus padres lo enviaron a sus hermanos. Un hermano que me haga el favor de buscar Génesis 37, verso 13, y otro hermano va buscando Hebreos 2:11. Génesis 37, 3 dice: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él le respondió: heme aquí. Hebreos 2:11. Amén. 2:11 de Hebreos. Porque el que santifica y los que son santificados no son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos. Dios envió, así como Jacob envió a José, a sus hermanos, del mismo modo Dios envió a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo amado, acá a la tierra, para que hiciera una obra de redención, para que nos ayudara. Así como José quiso saber, Jacob quiso saber de qué estaban haciendo sus hijos, y cuando José llegó a donde ellos debían estar, resulta que no estaban allí, sino que habían ido a otro lugar. No estaban haciendo conforme a sus padres les había enviado, porque sus padres les habían enviado a Siquén, a un lugar preciso, y ellos decidieron irse luego a Dotán. Del mismo modo, cuando vino nuestro Señor Jesucristo acá sobre la faz de la tierra, no es secreto para nadie que el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios para ese momento, no estaba haciendo ni viviendo la palabra de Dios. Y de hecho la palabra de Dios dice que los fariseos daban grandes sermones, largos sermones, y les gustaba hacer largas oraciones, pero sus hechos no eran conformes a las palabras que ellos predicaban. Su vivencia no era conforme a lo que ellos estaban diciendo. También podemos encontrar en la palabra de Dios que no solamente en ese momento Dios enviará a nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra, sino que actualmente nosotros esperamos la venida del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él vendrá y que el día ni la hora nadie
cuando venga nuestro Señor Jesucristo no nos encuentre como encontró José a sus hermanos en otro lugar y no nos encuentre como encontró luego nuestro Señor Jesucristo al pueblo de Israel que estaba desobedeciendo la palabra de Dios, sino que nos encuentre haciendo su voluntad, cumpliendo ese mandato tan hermoso que el Señor nos dio de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo y también viviendo la palabra de Dios en cada uno de nuestros momentos difíciles. Luego, otra semejanza que hay es que sus hermanos lo odiaban. Un hermano que me haga el favor de buscar Génesis 37:4 y otro hermano que vaya buscando Juan 7:5. Y viendo a sus hermanos que sus padres lo amaban, más que todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarles pacíficamente. Amén. Juan 7:5. Amén. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Amén. Bien, primeramente cuando nosotros llegamos al Señor, cuando nosotros nos acercamos a Dios, muchas personas que están allá afuera en el mundo dicen, pero ¿por qué si luego que esa persona fue un homicida, luego que esa persona hizo tantas cosas malas, hizo tanto daño al prójimo, cómo Dios ahora puede perdonarlo y ahora es un santo, ahora es un hijo de Dios? Si esa persona hizo tantas cosas malas. Y a esto mismo se refiere la Biblia cuando dice que sus hermanos le odiaron. Del mismo modo como Jesucristo fue aborrecido, como José fue aborrecido aún de sus hermanos de propia sangre, aún nosotros en momentos difíciles vamos a ser aborrecidos, dice la Biblia, primeramente del mundo. Que nosotros seremos aborrecidos del mundo porque así como el mundo no conoció al Señor, a nosotros tampoco nos conocen. Por eso nosotros no tenemos parte con absolutamente nada de las costumbres, las tradiciones y las cosas que se realizan sobre la faz de la tierra. Aunque estemos aquí, debemos recordar que somos peregrinos, que somos extranjeros y que estamos cumpliendo una voluntad. Que estamos aquí, así como nosotros muchas veces vemos en películas, personas, espíritus que ellos colocan, que han sido enviados a un lugar para realizar una función. A veces nosotros vivimos la vida y nos afanamos tanto en las cosas de este mundo que se nos olvida y nos hacemos parte del mundo. No quizás porque practiquemos el pecado, sino porque nos involucramos tanto, pero tanto en este mundo que dejamos al lado el propósito para el cual Dios nos ha colocado sobre la faz de la tierra. Cada uno, dice la palabra de Dios, que aún desde antes de nuestro nacimiento, antes de que nos concibiera, hemos sido predestinados, escogidos por Dios, primeramente para darnos el regalo más grande que es la salvación. Pero también hemos sido escogidos por Dios para llevar el mensaje de su palabra. Dice un cántico, llamado soy de Dios y mis manos listas están a construir con él un mundo fraternal. Dice también ese cántico que los ángeles no son. ¿Por qué hace la semejanza? Porque los ángeles son mensajeros de Dios. Pero dice la Biblia que son consiervos de nosotros y ellos anhelan, ellos desean esta misión que Dios nos ha entregado a nosotros y que muchas veces nosotros, por ocupaciones, descuidamos. Pero si hacemos un poquito como los primeros cristianos y nos volvemos a esas vivencias y colocamos en primer lugar nuevamente ese mandato que Dios nos ha enviado de predicar el Evangelio, ese vivir que tuvieron los primeros cristianos, quizá vamos a cumplir de forma más eficaz la labor que Dios nos ha encomendado. A veces decimos sí, por las cosas estamos cansados, estamos agotados, ha sido un año bastante difícil, tanto como nación como iglesia. Hemos tenido bastantes adversidades durante este año, o muchos obstáculos que superar, otros a los cuales, situaciones a las cuales todavía no nos adaptamos. Pero ¿qué hace el Señor? Dice la Biblia que mientras ocurrían todas las cosas y los apóstoles no entendían lo que estaba pasando, nuestro Señor Jesucristo oraba, nuestro Señor Jesucristo hablaba de la palabra y los apóstoles decían, Señor, pero ven, come, Señor, pero duerme. Y el Señor decía, no, porque mientras el día dura mi Padre trabaja y yo trabajo, porque viene la hora donde nadie podrá trabajar. Quizás ahorita nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, sentimos que hemos pasado por muchos momentos difíciles, pero si nosotros seguimos trabajando, realizando la labor del Señor,
de Dios también, con otra semejanza que pude encontrar, es que otros conspiraron para hacerle daños. Hermanos semejantes del mundo conspiraron para hacerle daño a José y del mismo modo conspiraron para hacerle daño a nuestro Señor Jesucristo. Un hermano que me ayude buscando Génesis 37:20 y otro hermano que me ayude a buscar Juan 11:53. Génesis 37:20 y Juan 11:53. Amén. Amén. Ahora pues venid y matémosles y echémosles en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Bien. Juan 11:53. Amén. Así que desde aquel día acordaron matarle. Bien. Dice la palabra de Dios que a José los hermanos decidieron matarle para ver qué sería de su sueño. Ellos creían, en ese momento se creyeron mayor a Dios. Como ellos no entendían el sueño, ellos no entendieron el momento y no sabían que eso lo iba a usar Dios hasta para preservarle la vida a ellos mismos, ellos decidieron matarle para ver qué sería de su sueño. Y en el libro de Juan nos dice que decidieron desde ese momento matar a nuestro Señor Jesucristo. Por lo mismo, porque se decía que Él era el rey de Israel, que era el rey de los judíos, y ellos quisieron matarle para que Él no se materializara, según ellos, ese reinado, para que Él no llegara al trono. Desde la palabra de Dios, desde que leemos el Nuevo Testamento, vemos como Satanás, el diablo, acechó contra la vida de nuestro Señor Jesucristo, aún desde antes de su nacimiento, porque quiso matar a todas las que estaban encintas en los tiempos aproximados a los que debía estar encinta la mujer que iba a concebir a nuestro Señor Jesucristo. Y así durante la vida de nuestro Señor, dice la palabra de Dios, cómo el adversario hizo matar a los niños, cómo hubo persecución, cómo Dios enviaba ángeles a que le avisaran a José para que él se moviese del lugar, porque el rey para ese tiempo, Herodes, quería matar a Jesús porque creía que él era el sucesor al trono. Mas nosotros, como entendemos que el reinado de nuestro Señor Jesucristo no era de este mundo, Dios preservó su vida hasta el momento justo, y aún así cuando decidieron matarle, Dios permitió que Él muriera para salvación de cada uno de nosotros, para redención de los pecados. Pero en el momento el pueblo de Israel dijo, lo logramos, matamos a aquel que se hacía llamar el Mesías. Igual que los hermanos de José pensarían, nos deshicimos de José, del preferido, del favorito. Ya nuestro Padre no va a amar más a José que a nosotros, porque ya José no estará. Creyeron en ese momento que ellos habían puesto fin, mas Dios usó todas estas cosas para un plan mayor. Era el plan de Dios que los hermanos de José sintieran este sentimiento tan feo hacia José, tuvieran envidia y tuvieran celo, porque fue el modo que Dios usó para llevar a José de Canaán a Egipto. Y fue el modo que Dios usó para darle la salvación a la humanidad. Del mismo modo dice la Biblia que Dios cerró, fueron cerrados los oídos y el entendimiento del pueblo de Israel para brindar también, abrir la gracia y brindar la salvación a cada uno de nosotros. Aunque para aquel momento el pueblo de Israel creyó que había acabado y Satanás, que el Señor lo reprenda, creyó ya está muerto, está en la cruz del Calvario, está derrotado. Mas él no conocía aún el misterio que encerraba Dios en la muerte de nuestro Señor Jesús, y era que el misterio era que a través de él no solamente le iba a brindar la salvación al pueblo de Israel, sino que con ese plan que tramó también ahora la salvación se iba a expandir a cada uno de nosotros. Y es por esa muerte
Dios usa esos momentos difíciles, esos momentos de dificultad para cada uno de nosotros, para Él glorificarle. Quizás para extender la salvación a otra persona, porque nosotros estando en el momento difícil, vamos a tener que decirle a otra persona que veamos en el momento difícil. Quizás también la pueda usar para Él glorificarse y que las otras personas vean un cambio en cada una de nuestras vidas. El misterio de Dios, cómo se glorifica y cómo usa cada una de las situaciones para gloria suya. Pero algo sí tenemos claro, que del mismo modo como José lo intentaron matar y el adversario pensó que así iba a detener los planes de Dios, del mismo modo el adversario piensa que quizás enfermando la iglesia, matando a algunos miembros, descuidando a algunos de los que conformamos el cuerpo de Cristo, o alejándonos del Señor, o aún matando a nuestro pastor, que es la voluntad de Dios, fue el tiempo de Dios. Pero el adversario también intenta usar este momento de dificultad para su provecho, para que dice la palabra de Dios que herirá al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero tenemos por los momentos, pastor, allá en el cielo, que nuestro Señor Jesús, Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y sabemos y entendemos que de este momento de dificultad era necesario para nosotros seguir adelante, para subir un escalón más, para que así como José fue llevado a Egipto y nuestro Señor Jesucristo se levantó, revelando el misterio que había en la muerte y demostrando a la humanidad que había vida luego de la muerte, también nosotros nos seguiremos levantando y nos levantaremos y llegaremos al punto que Dios quiere. Bríndele las palmas al Señor porque Él vive. Existe otra semejanza en la vida de José y de nuestro Señor Jesucristo, que lo vemos también en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que ellos fueron tentados. Conocemos la tentación de José. La mujer de Potifar fue una tentación totalmente sexual. La mujer de Potifar intentó incitar a José y dice la palabra de Dios que en repetidas ocasiones, esto no fue una sola vez, en repetidas ocasiones se le insinuaba a José para que él se acostara con ella, durmiera con ella. Mas José siempre, como el muchacho íntegro y temeroso de Dios, primeramente respetando a Dios, se apartaba hasta el punto que tuvo que huir. Del mismo modo, nuestro Señor Jesucristo, allá luego que salió de los 40 días de ayuno, fue tentado por el mismo diablo Satanás, que el Señor lo reprenda, el cual a él lo tentó a través de la palabra. Como sabía que el Señor era espiritual, sabía que así le iba a costar un poquito más. Y él lo tentó a través de la misma palabra, pero el Señor con la misma palabra, porque era temeroso a Dios, combatió esta tentación. En cada una de nuestras vidas también va a venir la tentación, a unos de un modo y a otros de otro modo. Para José fue una mujer, pero para Jesús fue a través de la palabra, demostrándole al Señor poder, que el diablo que iba a obtener poder, que iba a obtener riqueza, y a través de la misma palabra que le reclamara a Dios promesas como que tu pie no tropiece en piedra, cuando el Señor no se refería literalmente, por llamarlo así, ese panorama que le quiso presentar el adversario. Pero en cada una de nuestras vidas también van a estar presentes las tentaciones conforme a como seamos nosotros, conforme a como el diablo pueda ver que se nos pueda meter. Quizás a uno sí lo va a presentar una mujer, pero quizás a otros no le va a presentar una mujer porque sabe que son personas más espirituales y que no va a caer en esa tentación y le presenta otra dificultad, otro momento difícil, la oportunidad de decir una mentira para defenderse. Son diferentes tentaciones, porque hasta esto tenemos que tener cuidado en nuestras vidas. Son diferentes tentaciones que el diablo puede colocar en cada uno de nosotros, por las cuales nosotros debemos velar para que en todo momento, del mismo modo como José y Jesús se mantuvieron íntegros delante de Dios, nosotros también mantenernos íntegros delante de Dios y con la misma palabra poder enfrentar cada una de estas tentaciones. También otra semejanza fue que fueron llevados a Egipto. Un hermano que me busque Génesis 37, 25 y otro hermano que me vaya buscando Mateo 14, 15. Génesis 37, 25 y Mateo 2, 14, 15. Empezaron a comer pan y a
alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Gadá y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Amén. Mateo 2, 14, 15. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ambos fueron llevados a Egipto. Muchas veces también nosotros en los momentos difíciles somos llevados a Egipto. Para nosotros vemos a Egipto como el mundo. Muchas veces, y yo diría que cada día, nosotros estamos en Egipto, porque vivimos acá sobre la faz de la tierra y nos vemos envueltos en cada uno de los negocios que hay acá, porque debemos trabajar, debemos prepararnos para tener una vida mejor mientras estemos aquí. Debemos desarrollar diferentes tareas en este lugar. Pero, ¿qué es lo más importante? Mientras José estuvo en Egipto, se le siguieron presentando diferentes situaciones, diferentes circunstancias, las cuales José combatió con la palabra de Dios. En todo momento él se mantuvo en su posición de servir a Dios, de honrar a Dios. A pesar de que él estaba en Egipto y habían otras creencias, habían otros dioses, eran otras costumbres, otras tradiciones, él no decidió contaminarse y hacerse un egipcio, no. Él siguió sirviendo al mismo Dios de su padre, él siguió orando al mismo Dios de su padre y le daba en todo momento la gloria a Dios. Y cuando aún trataban de engrandecerlo por el conocimiento que Dios le daba de interpretar los sueños en las diferentes oportunidades, él decía: esta sabiduría no es mía, es de Dios. Del mismo modo, es importante que mientras nosotros estemos en este mundo, mientras caminemos en las labores que debemos hacer acá, en todo momento estemos desenvolviéndonos con la palabra, íntegros delante de Dios, no contaminándonos, sabiendo y entendiendo que somos peregrinos. Si quizás no tenemos el tiempo como tal para dedicarle a Dios en un servicio largo, porque debemos hacer muchas cosas en el día, pero mientras estamos haciendo pequeñas tareas, podemos servirle a Dios en oración, podemos servirle a Dios en alabanza. No tenemos que despegarnos completamente de la comunión que llevemos con el Señor, y también podemos servirle a Dios hablándole a la persona que tenemos al lado de Cristo, hablándole de las maravillas que Dios está haciendo. Ahorita es muy fácil predicar la palabra de Dios con todos los eventos que están ocurriendo, porque nada más al decirle a una persona: ¿cómo te sientes? ¿Cómo está la situación? Sin dejarlos que nos hablen de política, o quizás sin nosotros hablar, las mismas personas dicen: ya estoy cansado de que no se consiga nada, estoy cansado de no hacer cola. Nosotros rápidamente podemos usar eso y llevar a la persona a la palabra de Dios. Sí, pero es que eso es cumplimiento de la palabra de Dios. Sí, pero nuestro Señor Jesucristo promete un cielo nuevo y una tierra nueva, porque esta colapsaría. Y podemos llevar a cada uno de esos incrédulos aún al conocimiento de la palabra, a la luz de la palabra. Y es eso lo que quiere el Señor de nosotros, que a pesar de que estemos en Egipto, a pesar de que estemos en el lugar, por decir así, donde Dios nos ha colocado, pero no es nuestra morada, no es nuestra casa, nosotros podamos seguir sirviéndole a Él y haciendo su voluntad. Otra de las características fue que fueron vendidos. Un hermano que me busque Génesis 37, 28. Y otro hermano, Mateo 26, 15. Génesis 37, 28 y Mateo 26, 15. Y otro hermano que me haga el favor de decirme la hora. 5 para las 11. 10. Ajá, Génesis 37, 28 y Mateo 26, 15. 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Amén. Mateo 26, 15. Y les digo:
avisar y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Así como sus hermanos, dice la palabra de Dios que fue Judá el que propuso que lo vendieran. Y sus hermanos vendieron a José. Del mismo modo, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Judá decide vender y le pregunta que qué le van a dar a cambio, y ambos para su época, para su momento, fueron vendidos a precio de esclavos, dice la Biblia. Bien, en cada una de nuestras vidas, dice la palabra de Dios que estábamos en esclavitud, en el pecado, y podemos ver, por decir así, un revés, un efecto contrario. Aunque también podemos ver situaciones aunque quizás nos sentimos vendidos, sentimos que nos venden, pero también podemos ver situaciones donde al contrario, José fue vendido a precio de esclavo, nuestro Señor Jesucristo fue vendido, pero para nosotros esto fue un beneficio, porque nosotros fuimos comprados y no a precio de esclavo, sino que fuimos comprados a precio de sangre. Una sangre preciosa, una sangre íntegra, dice la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo no se contaminó, sino que era una sangre pura. Por eso se habla del Cordero inmolado, porque era una sangre pura. Y aunque no somos merecedores de esta gracia tan hermosa que Dios nos ha dado, debemos conocer y ser agradecidos con Dios. Y por eso entonaba ese himno en esta mañana al Señor tan precioso, porque debemos ser agradecidos con Dios, con ese sacrificio. Y en todo momento de nuestras vidas, aunque sintamos que no nos están saliendo las cosas bien, sintamos que no tenemos quizás todo lo que deseamos en este mundo, pero debemos reconocer y entender que tenemos algo que no merecíamos y algo que no esperábamos, que era un regalo tan hermoso, el poder ver el rostro de nuestro Creador, el poder convivir con Dios nuevamente allá en el reino de los cielos, y aunada a esa, muchas promesas más que Dios a través de ese sacrificio tan hermoso que está en su palabra nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bríndele las palmas al Señor porque Él vive en agradecimiento a Dios por este sacrificio tan grande. Porque dice que de tal manera Él nos amó que dio a su Hijo, a su unigénito. Me pregunto yo, ¿será que el corazón de Jacob hubiese sido tan perfecto como para sacrificar a José por todos los demás hermanos? Como lo fue el corazón de Dios para con nosotros, que sí nos amó tanto a nosotros, a pesar de que Él amaba a su Hijo, nos amó tanto a nosotros que prefirió entregar a uno por los muchos, porque Él también quería compartir con cada uno de nosotros. Otra semejanza que podemos encontrar entre estos dos hombres de Dios en su palabra son que los ataron con cadenas. Ambos se sintieron atados, ambos se sintieron aprisionados. Y dice la palabra de Dios que cuando Potifar, su esposa, le engañó, le dijo estas mentiras en contra de José, él mandó a apresar a José y a colocarlo con los presos de Egipto. También en el Nuevo Testamento, cuando toman a Jesús, podemos ver que le ataron, al Señor Jesucristo también le ataron. Ellos se sintieron quizás en algunos momentos atados, presos, en algún momento tan agobiados, sentían que no podían salir de esa situación. Dice la palabra de Dios que en los últimos momentos hasta nuestro Señor Jesucristo clamó a Dios porque sentía que el mismo Dios lo había desamparado. Sabemos que esto también tuvo lugar por el pecado, pero también nuestro Señor Jesús se sintió apresado, también Él se sintió atado porque Él llevó sobre Él cada uno de nuestros pecados, al igual que José. ¿Cuántas veces en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos, en nuestra intimidad, no nos sentimos apresados, no nos sentimos atados, no nos sentimos que queremos avanzar, que queremos salir de diferentes situaciones, pero que no podemos? Nos sentimos frustrados, nos sentimos estancados, porque sentimos que no podemos soltar la carga que estamos llevando, que es mucha la carga que estamos llevando. Sentimos que el problema es muy difícil para nuestras vidas. Pero así como José sintió eso, así como nuestro Señor Jesucristo sintió eso, eso fue con un propósito. Se hablaba durante la semana y parte de la semana pasada sobre el amor, que el amor es sufrido. Del mismo modo, cada una de nuestras dificultades, cada uno de nuestros sufrimientos en el Señor son para beneficio no solo
que siente que ya no puede, porque él no solamente se siente apresado, sino que el águila no puede comer si no existe en ella una renovación, porque ya no tiene herramientas, no tiene los instrumentos, cómo cazar su presa. Quizás del mismo modo pasa en nosotros. Queremos avanzar, queremos seguir adelante, queremos seguir a Dios con gran fuerza, pero a veces sentimos que en medio del camino la fuerza nos falta. A veces nos preguntamos, Señor, si tú has dicho que vas a hacer grandes cosas con tu iglesia, ¿por qué nos encontramos en esta situación? ¿Por qué aún no entendemos? ¿Por qué aún todas esas cosas no están materializadas? Pero es que muchas veces es necesario que del mismo modo como para el águila es necesario el momento de dificultad, el momento en donde Dios tiene, porque eso ha sido una creación de Dios y ha sido el proceso como Dios ha establecido que para ella se renueve. Solamente Dios lo ha impuesto así, parte de la naturaleza, así como Dios le puso límite al mar. Del mismo modo Dios impuso que el águila fuera necesario esa renovación. Y el águila tiene dos opciones, hemos escuchado hablar de esto. O se renueva o se deja morir de hambre. Del mismo modo en esas situaciones más difíciles, en donde sentimos solos, en donde nos sentimos que nadie más nos entiende, que el dolor de nosotros o el problema por el que estamos pasando es más grande que el que todo el mundo. En esos momentos es donde debemos tomar una decisión grande para nuestras vidas. Y es como nosotros enfrentemos esa situación donde nosotros decidimos o echarnos a morir, y hemos visto como muchos han decidido echarse a morir y han dicho, el evangelio es muy difícil, y se han ido y han preferido volver atrás, o decidimos avanzar y decidimos como el águila, no, es necesario, aunque me duela, quitar las espinas, es necesario, aunque me duela, quitar las garras que ya no me sirven para nada, es necesario, aunque me duela, sacrificar mi cuerpo en este momento difícil para poder luego sobrevolar a las alturas nuevamente, para poder seguir viviendo. Es necesario arrancar mi pico, dice el águila, para que me puedan hacer uno nuevo por el cual voy a poder alimentarme. Del mismo modo, muchas veces es necesario en nuestras vidas quitar las costumbres, quitar los hábitos, porque a veces lo que mantiene al cristiano sentado en una iglesia son los malos hábitos que tenemos, porque somos de una cultura totalmente occidental que muchas veces ni costumbres religiosas tienen, porque muchas personas dicen somos católicos, pero no van a las iglesias. Muchas personas dicen sí, tomamos de vez en cuando, vamos a misa, pero igualito ni viven la palabra ni son católicos. Nosotros somos de cultura occidental y antes que llegáramos al Señor veíamos era ese tipo de religión, ese tipo de creencia. Así muchas veces en nuestras vidas es necesario quitar los malos hábitos, quitar aquellas cosas que no nos benefician, aquellas cosas que no nos ayudan a escudriñar las escrituras, aquellas cosas que nos ayudan nos permiten estar distraídos en otras cosas, quitar todo lo que no agrada a Dios. Es necesario preguntarle al Señor, Señor, ayúdame a salir de este momento difícil y a desprenderme de todas las cosas que me ayudan, que me permiten permanecer aquí, que no me dejan avanzar, que no me dejan salir de este hueco donde yo me encuentro, de esta cueva donde yo me encuentro, para poder ver la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que así como José estuvo preso, se sintió atado, también nuestro Señor Jesús. Pero mientras estuvo preso José, él supo enfrentar bien la situación. Y a pesar de que estaba preso, dice la palabra de Dios que él se ganó al jefe de la prisión. Y lo colocaron también como administrador de la prisión. No importa que te sientas mal, lo importante es que sigas sirviendo a Dios para que tú veas que Dios va a seguir encaminando todas las cosas, aún las más difíciles que veamos. Dios las va a encaminar para bien, porque para el Señor nada es imposible. Todas las situaciones del país, quizás decimos, Señor, por favor, provéenos el alimento, provéenos el sustento. ¿Qué vas a hacer, Señor, con esta nación? Necesitamos una salida, pero quizás la salida no es que el Señor vuelva y permita que la producción nuevamente se alce. La salida no es que nuevamente haya comida en los anaqueles, no, porque vamos a ir, vamos a comprar la comida y ya. De broma le daremos gracias a Dios por la comida cuando estemos comiendo en la mesa. Pero si Dios usa este momento para su gloria, y así como al profeta Elías le proveyó una viuda, a cada uno de nosotros el
Al profeta Elías también le proveyó un cuerpo que lo sustentaba. Del mismo modo, es mejor que en estos momentos de dificultades veamos las grandezas de Dios, veamos las maravillas de Dios. Ya se escucha decir por allí de que personas, servidores del Señor, le han preguntado a Dios que por qué este momento de dificultad, y Dios le ha dicho que es para que su pueblo aprenda a depender de Él, aprenda a confiar de Él. Conocemos en la palabra que cuando venía un momento difícil para el pueblo de Israel, Dios mandaba al pueblo era que se humillara, pero Dios mandaba a su pueblo. Entonces este momento difícil es de principal aprendizaje para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, para que nosotros nos sintamos y busquemos al Señor y podamos ver su gloria. No consiga el medicamento que necesita, órele al Señor, que el Señor o le sana o le provee, pero de alguna manera el Señor se va a glorificar para que ni los escogidos se pierdan, porque Él dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos va a haber tal estrechez que aún los escogidos están en riesgo de perderse. Yo confío en el Señor, que Dios es poderoso para proveer, para sustentar, y que no vamos a ver su gloria viendo nuevamente los supermercados llenos, no vamos a ver su gloria viendo cómo la economía se estabilice, no, porque esto es cumplimiento de la palabra y esto va a nivel mundial para atrás. Tiene que haber un colapso económico, pero sí vamos a ver la gloria de Dios, cómo Dios va a sustentar a su pueblo, cómo Dios va a proveerle a su pueblo el alimento, el vestido. Si al pueblo de Israel lo mantuvo 40 años en el desierto, nosotros no vamos a quejar porque tengamos que 3, 4 años pasando por esta situación. Si nos aferramos del Señor, yo creo que Dios, así como le proveyó al pueblo de Israel maná del cielo, del mismo cielo Dios va a proveer alimento para nosotros. Así como el pueblo de Israel, Dios no permitía ni que su vestido ni su calzado se desgastara, Dios también va a cubrir nuestros cuerpos con su mano poderosa. El Señor va a tomar, porque ya lo tiene, el control de absolutamente todas las cosas, pero debemos aferrarnos a Él como lo hizo José, seguir sirviendo al Señor y dándole la gloria a Dios como lo hizo José en la prisión, para que podamos ver su gloria en cada uno de estos momentos. Dice la palabra de Dios que otra semejanza fue que ellos a ambos lo acusaron falsamente, tanto a José como a nuestro Señor Jesucristo. Y otra situación fue que Dios colocó cerca de ellos, cuando estaban en prisión o en este momento de dificultad, 2 prisioneros. En la vida de José vemos como Dios colocó al copero y al panadero, a uno para salvación y el otro fue ahorcado. Y cuando nos vamos al momento de la cruz del Calvario, también existen 2 personas al lado de nuestro Señor Jesucristo. A uno el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pero el otro renegaba de Dios, al igual que los que estaban crucificándole, y decía era que si Él era Dios, ¿por qué no se bajaba y los bajaba a ellos, los salvaba a ellos? Del mismo modo, en esos momentos de dificultad, como les dije antes, quizás tenemos una persona cerca y nosotros, por estar pendientes de nuestro dolor, de nuestro momento de dificultad, no vemos al que tenemos cerca, no vemos a la persona que podemos ayudar o que simplemente podemos dar ejemplo con nuestras acciones durante el momento difícil. Pero así como Dios le colocó a José 2 personas cerca de él, uno, Dios permitió que se salvara y que fue el copero. Nuevamente sirvió la copa al rey. Pero el panadero, el faraón, no le perdonó su falta, sino que mandó ahorcarle. Así Jesús también permite que en nuestras vidas, en los momentos más adversos, donde estamos más concentrados en nuestros afanes, en nuestras tareas, en nuestros momentos difíciles, o X, aún más bien también cuando nos sentimos demasiado bien, nos olvidamos también de las cosas de Dios y siempre están esas personas que nos están observando y nosotros no nos damos cuenta. Siempre están esas personas que Dios coloca cerca para que nosotros podamos hablarle de Él y testificarle, y que aún en el momento difícil ellos puedan ver la gloria de Dios y creer en Dios, ver cómo Dios se ha glorificado en nuestras vidas, para que ellos crean que del mismo modo Dios puede hacerlo en cada una de sus vidas. Otra situación como semejanza que hubo en la vida de estos grandes hombres
fue que ambos tuvieron 30 años al momento de su vida pública o al momento de su ministerio. Cuando nuestro Señor Jesucristo comienza, por decir así, su obra sobre la faz de la tierra, dice la palabra de Dios que tenía 30 años. Que justamente luego de 3 años, a los 33 años, donde el Señor es crucificado. Gran misterio es que en la vida de José, cuando el Señor permite que el copero se acuerde, porque no cree usted que el copero salió y de una vez le contó el sueño al faraón. No, pasó conforme le había dicho José y el copero siguió allí sirviendo la copa al rey y ni se acordó durante años de la vida de José, de aquel muchacho que le había dado el significado de su sueño. Sino es cuando el rey tiene otros 2 sueños y no, el rey agobiado mandó a buscar a todos sus magos y no había respuesta para sus sueños. Es cuando el copero se acuerda de que había un joven en la prisión, que Dios lo usó y le interpretó el sueño. Y como él vio que conforme a lo que José dijo, así ocurrió, él le dice al faraón, y así como él lo dijo, así fue. Enseguida el faraón envió a buscar a José. Cuando Dios permite que José dé la interpretación de los sueños al faraón, el faraón dice el versículo que leímos al principio: ¿acaso hay hombre más lleno del Espíritu de Dios? Porque él reconoció la sabiduría que Dios había colocado sobre José y por eso decidió colocarle enfrente del pueblo de Egipto. Pero es luego de un tiempo que el copero se acuerda. Del mismo modo, y en este momento que a él lo mandan a llamar, es cuando tiene 30 años. ¿Qué quería decir el Señor en ese momento? Quizás al mismo Jacob, al pueblo de Israel. Del mismo modo como José pasó por situaciones difíciles, situaciones que aún ni él mismo entendía, momentos de adversidad, fue vendido a otro lugar por sus propios hermanos, aún todas estas situaciones las pasó nuestro Señor Jesucristo. Ese detalle hasta que a los 30 años fue que comenzó una vida pública ante los hombres. Del mismo modo José a los 30 años fue que fue llevado ante el faraón y el faraón decide colocarlo como el gobernador de Egipto. También otro fue que fueron exaltados después del sufrimiento. Podemos leer en Génesis 41, un hermano que me ayude a buscarlo, y otro hermano que vaya buscando Filipenses 2 del 9 al 11. Amén. 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Filipenses 9:11. Filipenses 2, 9, 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ambos fueron exaltados luego del sufrimiento. Del mismo modo, en la palabra de Dios encontramos diferentes promesas para nuestras vidas, donde vemos las recompensas tan grandes que Dios va a darnos. Vuelvo y repito, la primera, la de la salvación. Luego de que pasemos esta tribulación, luego de que hayamos vivido y vencido sobre la faz de la tierra, Dios también va a dar descanso para nuestras vidas. También tiene hermosas promesas, como la de una corona, un nombre nuevo que solamente tú y Dios lo conocerán. Eso debe ser una bendición demasiado hermoso, que seamos tan importantes para Dios que nos dé un nombre que solamente Él y nosotros lo conoceremos. Si muchas veces viene a mi mente, nos sentimos bien cuando nos enamoramos y esa persona nos coloca un apodo y solamente nos llama así a nosotros. Y nosotros nos sentimos bien porque esa persona se tomó el tiempo y la dedicación de buscar un apodo, mi amor, mi vida, mi amor, mi bebé, un apodo para nosotros. Y nos sentimos bien. ¿Cuánto más nos vamos a sentir cuando el Señor nos coloque un nombre
Debe ser algo muy hermoso y vamos a sentir el amor de Dios vivo en nuestras vidas, porque así como nos sentimos enamorados y sentimos que es lo máximo cuando esa persona nos llama por ese nombre, así vamos a sentir como Dios nos va a llamar por ese nombre. Otra de las semejanzas que el Señor colocó fue que perdonó a los que le hicieron mal. Así como José luego vemos que perdona a sus hermanos, nuestro Señor Jesucristo también desde la cruz en el madero decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde ese mismo momento el Señor nos perdonó. Comentábamos en esta casa las vivencias en esta semana de los recuerdos de mi papá. Y a veces cuando yo, que por decir así me considero una de las más impulsivas, chocaba con mi papá, que también era un hombre impulsivo, yo: papá, pero perdona. Hija, no se preocupe, que desde el mismo momento que usted faltó, ya yo le perdoné. A veces me daba la rabia porque yo decía: ay, sí, debe ser que también no soy sobrado. Pero es que debe ser así. Nuestro Señor Jesucristo, en el mismo momento que ocurrió, que lo estaban crucificando, allí en la cruz del madero, el Señor Jesucristo decía: perdónalo porque no saben lo que hacen. Ahora es que me di cuenta que mi papá no estaba dando una enseñanza. Mi papá decía así: desde el mismo momento que se cometió la falta, que hubo el altercado, desde el mismo momento yo la perdono. Así hizo nuestro Señor Jesucristo y así debe ser. No es necesario, o sí es necesario, porque la palabra lo dice, que los hermanos se pidan perdón si hay alguna diferencia. Pero también la palabra dice: si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no dice si tú le hiciste algo a tu hermano, no. Dice: si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Imagínate, vamos a decir: ¿cómo le vamos a pedir perdón si yo no le he hecho nada? Pero la Biblia lo manda así. Igual, desde el mismo momento que quizás nosotros sentimos que una persona nos ha faltado, que una persona ha obrado mal hacia nosotros, nosotros debemos perdonar. Como decía mi padre, desde el mismo momento ya yo lo perdono.